Por primera vez, la Fiscalía General de la Nación viene haciendo un seguimiento en tiempo real al proceso de inscripción de cédulas, porque hay delitos electorales que se pueden cometer con antelación al día de las elecciones. Es decir, los delitos electorales no solo se cometen el día de las elecciones, sino que hay unos en particular que tienen con la inscripción fraudulenta de cédulas que pueden cometerse con anterioridad y que en este caso de las elecciones de octubre en particular tienen una especial importancia, ya que el proceso de inscripción se abrió desde el 25 de octubre del 2014 hasta el 25 de agosto de este año. Por eso se abrieron investigaciones de oficio en los siguientes departamentos para determinar si ha habido irregularidades en los procesos de inscripción de cédulas. En Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Meta, Guajira, Bolívar y Santander. Nosotros ya hemos identificado municipios en concreto donde sabemos que ha habido un comportamiento atípico en materia de inscripción de cédulas. Es decir, donde vemos que hay un aumento en la inscripción de cédulas en relación con los años anteriores y en relación con el censo electoral. Pero además, muy importante, hemos determinado en este ejercicio preventivo que estamos haciendo en estos meses, que ya llevamos varios meses en la Fiscalía, a personas en concreto que aparecen inscritas en algunos sitios sin que deban estarlo. Y por eso, en esta estrategia preventiva y de investigación, hemos tomado la decisión de llamar a interrogatorio a 618 personas por todo el país y en diferentes municipios, como presuntos autores de dos delitos: fraude a inscripción de cédulas y falso testimonio. ¿Por qué estos dos delitos y cuándo se dan o se estructuran estos dos delitos? Primero, quien inscribe su cédula para votar y no nació, no reside, no tiene una actividad económica, no trabaja en un determinado municipio, no tiene por qué ir a votar allá. Estos requisitos son requisitos que establece la ley, el Código Electoral, que no son inventados por la Fiscalía, sino que están claramente establecidos en la ley. Quien no tiene ningún tipo de relación con un municipio no puede irse por allá a hacer favores electorales o a incidir políticamente en los movimientos democráticos de esos municipios. También se puede cometer el delito de falso testimonio por una sencilla razón, porque para poder inscribir la cédula, la persona tiene que jurar, bajo la gravedad del juramento, que cumple con los requisitos que están en el Código Electoral. De manera que los ciudadanos, los colombianos, tienen que saber que ir a inscribir una cédula para hacer un favor político puede ser o puede traducirse en la comisión de un delito. Esto, ¿qué consecuencias tiene? Unas consecuencias nefastas para la democracia, porque terminan externos, personas que no habitan, que no pertenecen a una región o a un municipio, imponiendo una democracia que al final termina siendo una falsa democracia y llevan precisamente a que se distorsione el objetivo del proceso electoral, el objetivo del proceso democrático. ¿Qué pretendemos con el llamado a estos 618 interrogatorios? Primero, determinar cuáles son las estructuras políticas delincuenciales que están usando a los ciudadanos, que en muchos casos desconocen estas normas y que, aprovechándose además estas estructuras de las necesidades de los ciudadanos, los llevan a través de dádivas a sitios a inscribir sus cédulas para luego ir a votar. Aquí no estamos haciendo un ejercicio de persecución al ciudadano. Eso es muy importante aclararlo. Queremos que a partir de estos interrogatorios que vamos a tomar, 618, podamos analizar
caso por caso. Primero, para establecer cuáles son las estructuras delincuenciales de políticos que de esta forma están delinquiendo e intentando incidir en las elecciones de octubre. ¿Quiénes son los que están detrás? Y mirando si dentro de algunos de los que están inscritos, por supuesto, hay personas pertenecientes a estas organizaciones. Ahora el ciudadano tiene que saber algo muy importante. Si ese ciudadano inscribió la cédula en un lugar donde no debía hacerlo, ese ciudadano puede reinscribir la cédula en el municipio correcto. Esto nos va a llevar a nosotros a determinar varias cosas. Si hay candidatos detrás de estas estructuras delincuenciales, detrás de estas maniobras fraudulentas, y por tanto también vamos a poder avanzar en la investigación no solo del delito de transhumancia, como se conoce este delito, sino de otros delitos como por ejemplo la financiación irregular de campañas políticas. Quisiera por último comentar ¿cuáles son los municipios por departamentos donde hemos identificado esta problemática? En Atlántico, por ejemplo, Campo de la Cruz, Puerto Colombia, Palmar, Candelaria, Manatí, Uciacurí. Norte de Santander, Atípico, en Rangovalia. En Boyacá, Panqueva. En Santander, Concepción, Contratación, Palmas, Puente Nacional. En Bolívar, Soplaviento, Clemencia, Zambrano, Arroyo Hondo, Córdoba. En el Meta, San Carlos de la Guaroa, Dorado, Acacias, Guamal, Castilla la Nueva. En Guajira, El Molino, Albania, Jagua del Pilar. Miren ustedes que este ejercicio en el que nos hemos tomado por primera vez en la Fiscalía algunos meses, hemos analizado inscripción por inscripción en municipio por municipio. Y tenemos estos municipios como municipios riesgos que ya están plenamente detectados y sabemos en concreto cuáles son las personas que están inscritas, que no tenían por qué estarlo y que en consecuencia pudieron haber cometido estos dos delitos. Insisto, estos 618 interrogatorios tienen por objetivo principal determinar cuáles son las estructuras políticas delincuenciales que están detrás de estos movimientos masivos de inscripción, de estos trasteos de votos en los diferentes departamentos, para poder determinar también en cada caso individual quién de verdad se hace merecedor del reproche penal, penas que en estos casos pueden estar hasta los 12 años de prisión. Insisto, los delitos electorales son delitos muy graves, son delitos que tienen unas penas altísimas en el Código Penal, y los ciudadanos, y ese es el mensaje de prevención del delito que quiere mandar la Fiscalía con esta primera medida frente al proceso electoral, los ciudadanos tienen que saber que solo pueden votar en el sitio donde el cual tienen residencia, trabajan, actividad económica, donde han nacido, municipios en los que están vinculados de alguna forma, y que cualquier otro voto en otro municipio puede constituir un delito. De manera que no se dejen utilizar por los politiqueros que están utilizando muchas veces la ignorancia de la gente o las necesidades para realizar estas maniobras de trasteo de votos, maniobras que, como les digo, son sancionadas por el Código Penal. Vice, dos cosas con los buenos días. ¿Cuál es la región del país donde más se van a registrar interrogatorios? Y lo otro es, pues obviamente que candidatos, dirigentes políticos o funcionarios están llamados a interrogatorio. A ver, donde más vamos a hacer interrogatorios son en los departamentos de Atlántico, Santander, Meta y Guajira, que es donde hemos detectado que existe en los diferentes municipios que mencioné trasteo de votos. Ahora, nosotros en este momento todavía no vamos o no podemos hablar de candidatos por una sencilla razón, es que el proceso de inscripción de candidatos todavía no ha terminado, de manera que tendremos que esperar frente a los candidatos que terminan inscritos, cuáles de estos personas utilizando estas maniobras han querido influir en el proceso de inscripción. Pero seguramente de estos interrogatorios los vamos a obtener, porque como le digo,
En este caso no estamos pensando en que vamos a judicializar de plano a 618 personas y meter a la cárcel a 618 personas. No quiere decir eso esto. Lo que quiere decir es que porque aquí se pudieron cometer delitos, vamos a interrogar para saber quiénes son los que están detrás de estas maniobras que pueden ser candidatos, incluso candidatos que ya estén con avales, candidatos inscritos y por supuesto poder determinar si hay algún partido político que está también detrás de estas maniobras. El que un municipio termine con una inscripción de cédulas muy superior incluso al censo electoral de ese municipio. El año pasado, por ejemplo, hicimos un proceso muy específico en un municipio, Zambrano, en Bolívar, era Bolívar, ¿no? Zambrano, donde logramos determinar, por ejemplo, que había aumentado ostensiblemente la inscripción de cédulas. Y hasta ahora, ¿tenemos algunos municipios? 39 municipios que hemos determinado como muy críticos y en los que tenemos los ojos puestos. Quiero contarles a ustedes que tenemos una estrategia desde hace un año funcionando de seguimiento al proceso electoral. En las pasadas elecciones se dieron unos resultados importantísimos y hemos ya aprendido a cada vez ser más efectivos investigando y toda esa nueva infraestructura, nuevos fiscales capacitados, nuevos fiscales, nuevos analistas en materia de delitos electorales la vamos a aprovechar en su máxima capacidad para estas elecciones. Vicefiscal, ¿se tiene de pronto identificado los partidos políticos que estarían detrás de esas inscripciones? No, todavía eso es lo que pretendemos nosotros avanzar con estas investigaciones. Los partidos políticos tienen que saber que las personas que avalan y las personas que terminan participando o que terminen participando en estos procesos electorales tienen que ser personas idóneas. Nosotros como Fiscalía no podemos hacer absolutamente nada, seguir investigando y cuando las investigaciones frente a estas personas estén concluidas, pues se tomarán las decisiones sin importar los tiempos políticos que no son los tiempos de la Fiscalía. Hasta ahora hemos identificado, como le decía, los delitos electorales son o se pueden clasificar como en tres grandes ejes, unos que se cometen antes, unos que se cometen el día de las elecciones o unos que se pueden cometer con posterioridad a las elecciones. Por ejemplo, antes, el típico que es el que estamos enfocados, la transhumancia, es decir, trasteo de votos, inscripción de cédulas irregulares. El día de las elecciones, por ejemplo, el constreñimiento al sufragante, que se obligue a una persona o a través de dádivas que una persona vote por X o Y candidato. Y posteriores, como por ejemplo el falseamiento de los resultados electorales, la alteración de los formularios, la alteración de los resultados. Es decir, estos procesos electorales tienen unas dinámicas delincuenciales que van desde el momento en que se abren las inscripciones hasta el momento en que se declaran definitivos las elecciones de las personas por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora? Enfocados sobre todo en el tema de la transhumancia, pero también ya hemos detectado varias cosas. Hemos detectado, por ejemplo, que en algunas regiones hay unos movimientos económicos irregulares. Ya hemos detectado, por ejemplo, que en algunas regiones organizaciones delincuenciales están intentando a través muchas veces de juntas de acción comunal influir en el proceso electoral. Sabemos incluso que ya se están presentando unos casos de constreñimiento. Por ejemplo, que se le dicen a unas personas, no le renovamos el contrato que usted tiene en esta o en X o Y alcaldía o en X o Y entidad si usted no inscribe su cédula en tal sitio, si usted no vota por tal persona. Es decir, aquí hay delitos típicamente anteriores, delitos durante el día y delitos después. Y aquí ya empezamos nosotros a detectar. Y yo creo que el llamado más importante que queremos hacer con estos interrogatorios es decirle a la ciudadanía, mire, aquí ustedes pueden estar siendo utilizados, engañados y ustedes incautamente pueden estar cometiendo delitos sin saberlo, pero puede ser que dentro de estos 618 hay muchas personas que estén conscientemente sabiendo que es un delito, participando de forma activa en un movimiento de votos de movimiento fraudulento de votos frente a una campaña electoral. Y esas personas, como lo manda la ley, tendrán que ser judicializadas por la Fiscalía. Esas inscripciones se pueden anular, pero no la Fiscalía, sino entiendo que el Consejo Nacional, la registraduría, el sistema electoral, lo que los ciudadanos pueden hacer es reinscribirse en el sitio correcto para volver a compensar este problema de los censos electorales.